Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Leo, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Leo, con el trabajo, como siempre. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Leo, a nivel laboral. Leo, por cierto, los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en redes sociales a los ganadores de la consulta. Leo que sí estáis trabajando. Se avecina una situación en el trabajo que te puede poner un poquito entre la espada y la pared, ¿no? Entonces, aquí tú recibes noticias esperadas, pero claro, en el momento que las recibes, a lo mejor ahora no tienes ganas de hacer el cambio. Estas son decisiones que tienes que tomar tú, Leo. Aquí nadie las puede tomar por ti. Entonces, estarás un tiempo como bastante indeciso, Leo? Luego, por otro lado, Leo, lo que estáis esperando dentro del lugar que estáis trabajando, lo que es noticias positivas sobre ascensos y demás, sí llega a esa noticia, pero ese ascenso no implica que tú vayas a ganar más. O sea, aquí dicen las cartas que por ahí se vas a llevar a lo mejor un desengaño. Leo que no estáis trabajando, tienes la oportunidad de volver a lugares del pasado, pero te lo estás pensando mucho o te lo pensarás demasiado. Yo realmente al final no te veo tomando esa decisión de volver a un lugar del pasado, Leo. Te veo cogiendo otros caminos que aquí dicen las cartas realmente será un éxito en el futuro en tu vida. Leo que tenéis un negocio, estáis en discusión con alguien dentro de tu negocio. Aquí hay una pérdida de dinero o va a haber una pérdida de dinero. Aquí hay una situación de la que te tendrás que hacer cargo tú. Y el que tú te tengas que hacer cargo de esto cuando hay otra persona más aquí, así lo dicen, ¿no? Te va a hacer replantearte muchas cosas, bien relacionadas con tu negocio. Luego, por otro lado, veo, Leo, cómo tú quieres abrir algo más, ¿no? Algo que se entrelaza con tu negocio actual. Y dicen que la idea es buena, pero hace falta un dinero que a día de hoy no está. Bien, así que aquí ya cada uno pues que mire sus cosas y que lo aplique a su historia, ¿vale? Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver, Leo, y tu economía. Respecto a tu economía, Leo, se digo, a lo largo del mes de agosto, sí, los caminos están abiertos a nivel económico, pero también dicen las cartas, no des por hecho algo. Dice, estás dando por hecho que algo va a suceder, dice, no lo des por hecho, porque, dice, al final, no por culpa, sino por lo que digan otras personas, quizás esto se tuerza. Leo, en tu economía, firmarás algo que es para un beneficio económico en un futuro. Míralo bien, Leo. Así lo dicen las cartas. Míralo bien porque a lo mejor tú te has hecho una idea de un beneficio económico con esto, pero luego no es eso. Todo lo que estéis esperando solucionar algo relacionado con una mujer y con el pasado y tu economía, aquí dicen que esto se ve ya solucionado. Hay una solución en esto, Leo, hay una firma, hay un triunfo en esto. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí, con lo que más nos gusta, y os gusta el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver, Leo que estáis solteritos. Los que estáis solteros, Leo, mira, te veo una etapa de tu vida ahora mismo de mucho éxito, de muchas posibilidades, De una etapa en la cual vas a brillar, o sea, sale clarísimo, pero también dentro de ese éxito hay muchos desafíos. O sea que, aquí lo dicen las cartas, que posiblemente la persona que más te guste sea todo un reto o un desafío en tu vida. Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Vamos a ver. Cuando tú conoces a esta persona, está con alguien más, pero yo no te puedo decir que esta persona tenga una relación seria con ese alguien más. Entonces, lo que sí veo es cómo esa persona, por un lado, quiere dar pasos y por otro lado, se retrae, por otro lado, recula, ¿no, Leo? Esa es la parte que yo estoy viendo aquí. A ver, hay una situación aquí, dice que tú tendrás mucha fuerza o mucho poder en esta historia. Dice, aunque decida seguir, aunque esa persona decida seguir con ese alguien más, dice, al final siempre vuelve a caer contigo. Hay una atracción muy fuerte hacia ti, entonces siempre volverá a caer contigo, ¿bien? Y aquí dicen las cartas, esto es una historia que al final tú te cansarás. Tú te cansarás de esta historia. Bien, ¿por qué tú te cansarías de esa historia? Porque entraría una nueva persona en tu vida que estaría relacionada con lo laboral. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Vamos. Al final, ten en cuenta, Leo, que es una persona que desde el minuto 1 tú vas a tener la sensación, aunque te guste mucho, de que te la puedes jugar y al final estarás en lo cierto, ¿no? Entonces aquí lo que veo mucho es que antes de tú quedarte con ese sinsabor de boca de que te la juegue bien jugada, tú tomarás tu decisión y dicen que tú serás el primero o la primera en dejar a esta persona, ¿bien? Por miedo a esa traición. Pero también te digo, miedo que es cierto, ¿bien? Porque es una persona que al final te podría traicionar, te podría dejar de la noche a la mañana sin dar una explicación, o sea, es una persona así, ¿bien? Por eso decían las cartas que la persona que más te gustará será un desafío en tu vida y esto será un desafío. ¿Bien, Leo? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo, que estáis solteros. También te digo que el vivir esto dicen que es necesario en tu vida, por la parte de tu evolución, Leo. Cartas me hablan mucho de lugares de tu pasado, de reencuentros con personas de tu pasado, y de los cuales pueden surgir ahora, pero no surgirá esa relación en ese reencuentro ahora. Que pueden surgir esos reencuentros, pero se quedará parado hasta que tú vivas esta historia y evoluciones en esta otra historia que hemos hablado. ¿Bien? Ya me contaréis, Leo. Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Leo, estabilidad a día de hoy, ¿ve? Hablan las cartas de estabilidad en la relación y de cosas que van cambiando en la relación, Leo. Este tipo de cosas que van cambiando en la relación, eso ya cada uno como se las quiera tomar, ¿no? Como las quiere interpretar. Quizás es importante que uno de los dos pierda poder, no poder, sino o tenga un poco de debilidad para que la relación funcione, ¿no? Entonces por eso digo que los cambios cada uno no se los quiera tomar, porque hay personas que el tener esa debilidad creen o la interpretan como que han perdido todo el poder, ¿no? Yo no lo veo así, pero bueno, cada uno pues lo ve de una forma.
Mi mundo no es tu mundo y cada uno ve las cosas acorde a lo que ha vivido, ¿no? Bien, Leo, casados en convivencia y novios. Dice, se avecinan momentos de paz en tu vida. Pero también esos momentos de paz implican el conformarse que se han perdido otras cosas. Esto quiero que quede claro aquí, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. ¿Ves? Leo, aquí dicen las cartas. Si tienes que tomar algún tipo de decisión, dice, tómala al lado de tu pareja. Lo más importante aquí será las decisiones que toméis ambas partes. No es momento de tomar decisiones cada uno por su cuenta. Pues no es ese momento, no es el momento indicado para ello. ¿Bien? Leo, casados en convivencia y novio, dice, manipulaciones de otras personas incluyen en el estado de ánimo, no en la relación, en el estado de ánimo. Habrá acercamientos de uno al otro en cuanto a las emociones y sentimientos. Ha habido un momento en vuestra relación que posiblemente uno de los dos se ha planteado la ruptura. Pero aquí las cartas confirman de que no habrá una ruptura finalmente, o sea, hay una continuidad entre vosotros. Para los que hayáis estado en este momento, entonces, después de un desplazamiento hay un acercamiento, hay un cambio a nivel emocional. Uno de los dos no ha demostrado claramente los sentimientos, entonces después de esto sí hay como alguna demostración en cuanto a los sentimientos. ¿Bien? O sea que esto aquí cambia mucho la perspectiva, ¿eh? Vamos a ver qué más. Si es una relación que se ha visto durante un tiempo como una relación fría, como una relación distante, entonces esto cambiaría. Ya se vería la relación de otras formas. Hay una lucha porque mejore la relación, o sea, eso sale clarísimo. Hay una lucha porque mejore la relación. Dice, habéis tenido muchas discusiones por temas económicos y si se llega a la conclusión que el mayor problema que vosotros habéis tenido es el ímpetu, las ganas de conseguir algo que a lo mejor no estaba en nuestro alcance. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Casados en convivencia y novios. Y te comienzas a darle valor. Perdón que iba a estornudar. Comienzas a darle valor a otras cosas. Y esto es muy importante, cambio de energía. Claro, como te he dicho en un principio, este cambio puede hacer que uno de los dos se baje de la nube, ¿no? Y tenga cierta debilidad. Yo no lo veo como una debilidad, yo no lo veo como una derrota. Yo veo como ver una realidad. De cómo durante un tiempo no hemos estado fijando o basándonos en lo material, en lo que hoy tienes y mañana no tienes. Bien, entonces esta parte es muy importante. Leo, buenos momentos en tu relación. Hay una lucha para salvar la relación, pero ya desde otro punto de vista. Y esto es muy importante, ¿eh? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Leo, con tu mensaje especial del amor. Leo, y tu mensaje especial del amor se dice: todas las dudas que tienes, todas las dudas que tienes podrían ser solucionadas, sí. Pero esa solución, o esa única solución que tú ves
sabes perfectamente o hay algo dentro de ti que te dice que no es la más viable. Entonces es un momento de, en vez de tomar una decisión tajante, arreglar lo que en medio está roto. Y esto ya cada uno que lo aplica a su vida. Vamos a seguimos, mi queridísimo León, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Leo y tu salud. Cambios en tu salud, algo inesperado. Aquí están las cartas, algo inesperado, cambios. Pero no me dicen las cartas que sea algo malo. Me dicen las cartas que en esto inesperado, pues es cierto que vas a tener al final una recuperación. Me hablan de una recuperación, ¿vale? Esto ya cada uno tiene que aplicar a su historia. Como siempre os digo, Leo, ya sabéis que yo no soy médico, ¿eh? Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, con tu mensaje general. Tu mensaje general te dice: Leo, puedes tener noticias positivas, negativas. Puedes tener muchas personas a tu lado, pero las personas que tengas a tu lado no las puedes medir. O no puedes medir esa amistad dependiendo de lo que tenga o no tenga. ¿Bien? Leo, el número 24. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, decirte, Leo, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte, Leo, y nos vemos en el próximo vídeo.